Primero que todo vamos a definir qué es la tinción. La tinción es una técnica de laboratorio utilizada ampliamente en medicina y en biología para colorear estructuras celulares, tejidos o microorganismos como las bacterias con colorantes específicos. Su objetivo principal es mejorar el contraste y visualizar bajo el microscopio, identificando formas, tamaños, estructuras internas y con ello poder diagnosticar enfermedades. Dentro de los tipos de tinción tenemos la tinción de Ziehl-Neelsen, tinción de Wright, tinción de Gram, tinción de azul de lactofenol y tinción de tinta china. A los tipos de tinción tenemos la tinción de Ziehl-Neelsen, que es conocida como una tinción diferencial, donde se utilizan más de 2 colorantes. En este caso se emplea fucsina fenicada o carbolfucsina, que son usados para identificar bacterias ácido-alcohol resistentes. Su aplicación está dada para identificar bacterias como la Mycobacterium tuberculosis, que es la causante de la tuberculosis. Actualmente tenemos la tinción de azul de lactofenol. Esta es una tinción simple donde se utiliza un solo colorante denominado azul de lactofenol que tiñe el citoplasma y la quitina presente en los hongos. Con esta tinción se pueden observar los hongos y su morfología o sus formas y se asocia a enfermedades en la piel, en el cabello y en las uñas. Tenemos la tinción de Gram, que es ampliamente conocida y que también es una tinción diferencial donde se utilizan 2 colorantes principales, el violeta cristal y la safranina, además de que se emplea el lugol para acentuar el color y el alcohol acetona, que sirve como un decolorante. Estos colorantes permiten identificar con base en la pared celular de la bacteria si son bacterias gram positivas o gram negativas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de aplicarlo en laboratorio para identificar si se trata de infecciones bacterianas o fúngicas, de manera que se puedan definir su forma, si son cocos, bacilos o espírilos, y con base en ello orientar el tratamiento más adecuado. También tenemos la tinción de Wright, que también es una tinción diferencial, donde se utilizan 2 tipos de colorantes, la eosina y el azul de metileno, que permiten teñir el material citoplasmático y el núcleo. Esta tinción es utilizada principalmente en procedimientos en laboratorio para analizar componentes sanguíneos como los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Es fundamental para detectar enfermedades como anemia, leucemia e infecciones. Tenemos la tinción con tinta china, que es una tinción negativa o de contraste. ¿Qué quiere decir? Que tiñe el fondo de color oscuro para dejar al descubierto las bacterias con un halo claro que las resalta. Con esta tinción se busca identificar principalmente infecciones causadas por Cryptococcus neoformas, que es el causante de la meningitis. Ahora bien, vamos a hablar de los medios de cultivo. Los medios de cultivo son mezclas de nutrientes y agua utilizados en laboratorios para el crecimiento, aislamiento e identificación de microorganismos como bacterias, hongos y virus. De esta manera, los medios de cultivo también se clasifican según su naturaleza, según su presentación y según su aplicación. Tenemos el medio de cultivo líquido, sólido y semisólido. El medio de cultivo líquido está compuesto por nutrientes que no contienen un agente gelificante, es decir, que no contienen agar y que se encuentran disueltos. Son usados principalmente para la producción de grandes cantidades de microorganismos para poder así identificar sus características microscópicas. Por otra parte, también tenemos el medio de cultivo sólido, que contiene un agente gelificante, es decir, que transforma de líquido a sólido, y es usado principalmente para identificar las características macroscópicas de los microorganismos. Un ejemplo de ello es la sangre. Y por último tenemos el medio de cultivo semisólido, que contiene un agente gelificante pero en mínimas cantidades. Se utiliza para identificar la capacidad de las bacterias para moverse y lo podemos encontrar en el agar SIM, sulfuro, indomotilidad.
Ahora bien, también tenemos, según su aplicación, el medio de cultivo puede ser de aislamiento, selectivos, enriquecidos, diferenciales y pruebas bioquímicas. El medio de cultivo aislamiento está compuesto por sustratos sólidos con agente gelificante. Su principal uso está dado para la realización de diagnósticos clínicos con base en los patógenos encontrados en sangre, orina o secreciones. Un ejemplo es el agar eosina azul de metileno. También encontramos selectivos que están compuestos por nutrientes base y agentes inhibidores. Son utilizados para el aislamiento de hongos y de bacterias. El ejemplo es el agar McConkie. Tenemos medios de cultivo enriquecidos que son preparaciones sólidas o líquidas adicionadas con nutrientes complejos. También son utilizados para la realización de diagnósticos clínicos con base en los patógenos encontrados en muestras estériles. Un ejemplo de ello es el agar sangre. También tenemos el medio de cultivo diferencial, que son preparaciones que incluyen nutrientes básicos, sustratos e indicadores de pH. También son utilizados para la realización de diagnósticos clínicos basados en los patógenos encontrados, pero en muestras mixtas. Y un ejemplo de ello es el agar sal-manitol. Por último, tenemos pruebas bioquímicas, que son preparaciones que incluyen nutrientes básicos, agar, indicadores de pH y sustratos, que también son utilizados para diagnósticos clínicos mediante la identificación bacteriana. Un ejemplo de ello es el citrato de Simmons. Ahora presentaré una serie de definiciones. Virus. Son partículas subbiológicas y ultramicroscópicas con calidad infecciosa que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Infectan todos los tipos de organismos. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares procariotas que se reproducen asexualmente por fisión binaria y que su pared está compuesta por peptidoglicano. Los hongos son organismos eucariotas que poseen paredes celulares compuestas por quitina. En este grupo se encuentran los mohos, levaduras y setas. A continuación presentaré los resultados de un antibiograma donde se mide la sensibilidad o resistencia de una cepa bacteriana a diferentes tipos de antibióticos. Ciprofloxacino no hay halo, clindamicina 12 milímetros, cefalexina no hay halo y amoxicilina 14 milímetros. Cabe señalar que el halo es una zona clara y circular que se forma alrededor de un agente antimicrobiano como un disco de antibiótico, y su diámetro mide la eficacia del agente. Es decir, que a mayor halo, mayor sensibilidad. De acuerdo con esto, los resultados nos arrojan que la cepa bacteriana es sensible a la clindamicina y amoxicilina y que es resistente a la ciprofloxacina y a la cefalexina. Bueno, eso es todo por ahora. Agradezco su atención y disposición para ver este video. Próximamente publicaré otros videos con más contenido acerca de la microbiología.